me that you love me, even if it's fake. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a conversar de la enfermedad de Parkinson. Este es un trastorno degenerativo lentamente progresivo y que se caracteriza principalmente por sus síntomas de temblor, de rigidez muscular, de disminución en los movimientos, de una postura, una marcha inestable, en fin. De hecho, esta enfermedad se ha considerado por lo general como una enfermedad idiopática. Y por lo mismo también es importante mencionar los diferentes tipos de parkinsonismo que tienen alguna similitud en algunas características particulares con la enfermedad de Parkinson. Para esto está el parkinsonismo juvenil, el parkinsonismo secundario y el parkinsonismo atípico. En el caso del parkinsonismo juvenil, que también de alguna forma se le conoce como enfermedad de Parkinson de inicio temprano, ya que tiene un comienzo a los 21 años promedio hacia los 41 o 42 años. Esta enfermedad es mucho más leve y también es de una forma degenerativa mucho más lenta también, y tiene una afinidad mucho más accesible a los tratamientos dopaminérgicos. Los síntomas de este trastorno vienen siendo la depresión, la ansiedad, el dolor, mientras que el parkinsonismo secundario es ya un producto de una disfunción cerebral, ¿sí? Provocado por un bloqueo dopaminérgico en los ganglios basales, ¿sí? Y esta lógicamente puede ser causada por una enfermedad cerebrovascular, por un trauma, por algún cambio postencefálico o por algún medicamento, algún fármaco que el paciente pueda haber estado consumiendo. Mientras que la enfermedad del parkinsonismo atípico ya es un grupo de trastornos neurodegenerativos, como vienen siendo estas atrofia multisistémica, una parálisis supranuclear degenerativa, una demencia por los cuerpos de Lewis, ¿sí? Una degeneración córtico-basal. Esta enfermedad tiene algunas similitudes también con la enfermedad de Parkinson, pero también tiene algunas diferencias clínicas importantes. Como viene siendo el fármaco, el levodopa, que es un fármaco de primera línea para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en este trastorno tiene casi nula respuesta, y en muchos casos nula respuesta este fármaco hacia este trastorno. Una de las características patológicas principales que presenta también esta enfermedad de Parkinson son los cuerpos de Lewis, que están conformados por la sinucleína. Esta proteína de las neuronas, de las células gliales, que se van uniendo en fibrillas insolubles y que van formando los cuerpos de Lewis. Esta sinucleína se va acumulando en el sistema nigroestriatal,
como también se puede acumular en otras zonas, en otras áreas también del sistema nervioso, como puede ser también el núcleo dorsal del nervio vago, como también en el núcleo basal de Meiner, o en el hipotálamo, en la neocorteza, en los ganglios simpáticos, en el bulbo olfatorio, en el plexo meintérico del tracto digestivo. Se cree también, y es muy posible, que de esta enfermedad de Parkinson, por su desarrollo tardío, sea producto también de una sinucleinopatía sistémica, ya que por lo regular esta enfermedad de Parkinson está muy relacionada con lo que viene siendo los cuerpos de Lewis. Esta enfermedad de Parkinson realmente lo que hace es degenerar las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, como también otros grupos dopaminérgicos en el tronco encefálico. La pérdida de estas neuronas, ¿sí?, o la limitación de estas neuronas, la disminución de estas neuronas, va a provocar también de que haya una menor cantidad de dopamina en lo que viene siendo la cara dorsal del putamen, ¿sí? Estos espacios estriatales, al no reciclar y al no almacenar la dopamina, lógicamente va a haber una menor cantidad de dopamina en cerebro, y es lo que va a provocar estas manifestaciones motoras, como las que ya conocemos, ¿sí? En muchos de los casos de esta enfermedad de Parkinson, se ha encontrado que muchos pacientes han confirmado que realmente han tenido también familiares que han padecido de esta enfermedad. Por lo tanto, etiológicamente se ha llegado a mencionar también de que puede haber una predisposición genética, ya que también se han encontrado varios genes anormales. También en muchos de los casos ha habido también lo que viene siendo una herencia autosómica dominante, y en otros de los casos también recesiva. Bien, uno de los síntomas y los signos que presentan los enfermos de Parkinson, una de las primeras manifestaciones que llegan a tener es propiamente este temblor en reposo, que se le conoce como rodadura de píldora, que es un movimiento que por lo regular la muñeca se está moviendo, y por otra parte el índice con el pulgar están como si estuviesen enrollando algo, como si estuviesen dando vuelta a algo. Por eso se le conoce como rodadura de píldora. También esta es una de las primeras manifestaciones que tienen los enfermos de Parkinson. Y también, por ejemplo, la rigidez muscular, que se le conoce también como rueda dentada, ¿sí? Porque al flexionar, por ejemplo, un brazo, lo hacen como por parte, como en una forma escalonada, lo van bajando como por secciones, y es precisamente como si estuviesen dando vuelta una rueda dentada, ¿sí? Esta es una de las manifestaciones también que se van presentando, y también lo que viene siendo la hipocinesia, la bradicinesia, ¿sí? Todas estas manifestaciones, por ejemplo la bradicinesia, que son movimientos totalmente disminuidos, ¿sí? Una hipocinesia también, donde
hay una disminución en la amplitud de los movimientos, asinesia, son una dificultad para poder iniciar un movimiento. Dentro de todo esto también, por ejemplo, la rigidez y la hipocinesia, también este tipo de manifestaciones le va a producir un dolor muscular, un dolor de las articulaciones al llevarlo a cabo. ¿Sí? También tienen un rostro, ¿sí? sin una expresión específica, y que se le conoce también como o rostro o máscara de cartón, porque siempre tienen una presentación muy esquemática. Por lo regular, estos pacientes también están con la boca abierta y producen cialorrea, o sea, una excesiva cantidad de saliva. También se produce lo que viene siendo la disartria en el movimiento de su mandíbula, ¿sí? O una hipofonía, ¿sí? En el tratar de hablar, su voz es mucho más tenue, ¿sí? Aunque no tienen una manifestación propiamente para poder hablar, o sea, pueden hablar sin problema, ¿sí? Solamente la voz es mucho más tenue, es mucho más oscura. También estos pacientes presentan este tipo de escritura muy pequeñita, ¿sí? Ya no lo hacen en la forma normal, ya su escritura es muy pequeña y se le llama a esto la micrografía. Otra de las manifestaciones que normalmente presenta este paciente son, por ejemplo, la falta de equilibrio, esa postura que por lo regular es inestable y que también está como siempre inclinado hacia el frente, y esto también le llega a producir caídas. En cuanto a su marcha, al caminar, sus pasos son muy cortos, ¿sí? De hecho, es un paso, como quien diría, a la vez, por delante del otro pie solamente, ¿sí? Pasitos muy cortitos y muy lentos. También esta enfermedad también, si presenta una demencia por parte de los cuerpos de Lewis, lógicamente también va a presentar un deterioro visoespacial, como también un deterioro cognitivo. Todas estas manifestaciones que de alguna manera se van presentando, van contribuyendo también a un deterioro en el sueño, ¿sí? Sufren de insomnio, sufren también de el trastorno de REM, que viene siendo estas diferentes formas de poder conciliar el sueño, ¿sí? Pues bien, estas son una de las principales manifestaciones que se van presentando durante todo este proceso, que viene siendo la sintomatología de un paciente con la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico que se presenta para este tipo de enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico, donde se realizan también ciertos exámenes, se realizan pruebas, se realizan también ejercicios, ¿sí? Para poder ir comprobando de alguna manera la enfermedad de Parkinson. De hecho, dentro de sus ejercicios también, el temblor en reposo unilateral, la disminución, la rigidez muscular, ¿sí? Los movimientos,
se realizan por medio de diferentes pruebas, ¿sí? Y una de las más peculiares de las pruebas es el dedo enfrente de su nariz, y que lo tienen que ir acercando poco a poco, y cuando ya van llegando a una proximidad de la nariz, empiezan ya con ese temblor incontrolable, ¿sí? Y cada vez que lo acercan más, es mayor el temblor. También hay ejercicios donde se le pide al paciente que realice cierto tipo de movimientos sucesivos y movimientos rápidos, movimientos alternados, ¿sí? Y si está presente estas manifestaciones ya de la enfermedad de Parkinson, el paciente no podrá realizarlo. Difícilmente va a poder realizar una secuencia de este tipo de movimientos que se le va a pedir en los ejercicios que se le van a presentar. Los reflejos por lo regular son normales de estos pacientes. Una bradicinesia que puedan presentar. Se les vuelve muy conflictiva la situación de poder reaccionar al tiempo indicado, aunque ellos conscientemente están sintiendo esa reflexión, vamos a decir, propiamente de alguna de sus extremidades, en fin, les cuesta manifestarla. También se presenta muchísimo también en estos casos un parpadeo infrecuente, ¿sí? Ya no es el parpadeo normal, muy espaciados cada vez que realiza un parpadeo. Bien, estas son también, como les comentaba, algunas de las formas de poder ir examinando y poder ir verificando realmente la enfermedad de Parkinson. También al ver su rostro que no tiene ninguna expresión específica, también todo esto que viene siendo, como les comentaba, una alteración en la marcha, ¿sí? El que no puedan caminar en una forma, en una línea, por ejemplo, es un ejercicio también que se realiza, que camine en una línea, y no lo va a lograr hacer realmente porque también existe el problema de la falta de equilibrio para poderlo llevar a cabo. En la marcha también se presentará el paso muy corto, o sea, no podrá abrir en forma normal las piernas para poder dar un paso como debe de ser. Y lógicamente todo esto se va a tomar también en cuenta como movimientos involuntarios descontrolados. Se le va a tomar también como una falta de reflexión también, ¿sí? Como un deterioro en los reflejos. Pues bien, ya viendo todo este tipo de ejercicios que se van a presentar para poder verificar realmente la enfermedad de Parkinson y toda su sintomatología, y siendo así, tendríamos ya que presentar como primera opción el tratamiento de primera línea, que viene siendo el levodopa-carbidopa, o carbidopa o levodopa, ¿sí? Que son los medicamentos esenciales para poder controlar todo este tipo de manifestaciones, porque de hecho esta enfermedad, como es degenerativa, ¿sí? Es crónica, no tiene, vamos a decir, propiamente una cura como tal. Lo que se hace es más que nada controlar, poder manejar todo este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, los tratamientos son
puestos propiamente para la sintomatología de la enfermedad. Y dentro de esta tratamiento del levodopa y carbidopa, que son el levodopa, que esto lo he explicado en otros videos, es importante también que a lo mejor puedan ver esos videos donde hablo de la levodopa y la carbidopa, los efectos que produce, cómo se debe de administrar, en fin, y cuáles son realmente el manejo de estos medicamentos. De todas maneras, ahora quiero recordarles algunas cosas importantes. Y el levodopa, como tal, lógicamente es un fármaco que se encarga de producir, vamos a decir de alguna forma, la dopamina en cerebro, ¿sí? Pero primeramente sufre o pasa por un proceso de descarboxilación, ¿sí? Donde la levodopa va primeramente a pasar la barrera hematoencefálica, y ya estando dentro de la barrera hematoencefálica ya es donde se produce la dopamina para poder de alguna forma ir mejorando todas estas manifestaciones motoras que se presentan, ¿sí? Para poderlas controlar. Pues bien, en muchas de las ocasiones cuando el paciente ya tiene esta enfermedad de Parkinson y tiene una edad avanzada el paciente, por lo regular cuando se coloca por primera instancia este tratamiento de levodopa carbidopa, y no tiene la respuesta adecuada, inmediata. Amantadina, los inhibidores de monoaminoxidasa tipo B, ¿sí? Como es la celegilina o la rasagilina, ¿sí? También pueden ser agonistas dopaminérgicos, ¿sí? Como la pramipexol o el ropinirol, ¿sí? También se puede utilizar, como decía, la amantadina, ¿sí? Para poder controlar de alguna forma todo este tipo de manifestaciones en una forma inmediata. Pero como estos medicamentos son más que nada utilizados para parkinsonismo, por ejemplo, juvenil, están más direccionados a un proceso mucho más lento, una enfermedad degenerativa mucho más suave, más lenta, ¿sí? Por lo tanto, el efecto no es de gran parte en ayuda. Por lo tanto, se recomienda de inmediato tratar lo más pronto posible de poder volver a retomar el fármaco levodopa carbidopa, que es el tratamiento esencial para todo este tipo de manifestaciones que presenta el enfermo de Parkinson. Pues bien, de esta forma, de esta manera, hemos podido entender también cómo se manejan estos medicamentos. No doy dosis propiamente, porque esas ya deben de ser propiamente bien especificadas y dependiendo también las necesidades propiamente de cada paciente. Pero es importante siempre
cuando ninguno de estos tipos de medicamentos o tratamientos que se realicen por medio de fármacos o medicamentos, como se le llame, en este caso, también se puede, porque lógicamente puede haber a lo mejor alguna intolerancia por estos medicamentos, o porque simplemente el paciente no pueda ingerir este tipo de medicamentos. Entonces se puede recurrir también a una cirugía, ¿sí? En el mayor de los casos. Estas son las diferentes formas como se puede manejar un tratamiento también para los enfermos de la enfermedad propiamente de Parkinson. Espero que les sirva esta información. ¿Quieres aclarar algo o tienes alguna duda con referente al tema? Deja un comentario. Con gusto lo responderé. Y nos estamos viendo para el siguiente tema.